Gracias, Guerrero, en la casa. Bueno, mi gente, quizás muchos se preguntan ¿por qué tinta con defecto? Fácil. ¿Qué es la tinta? He derramado hoy mi vida. Algo que se escribe. Algo que tú escribes y cuando haces un libro o estás haciendo algo importante cometes errores, faltas ortográficas o se te viene una idea. Pero ese borrador tú no lo puedes desechar del todo, porque es donde tú vas a pasar un limpio, un proceso donde va a ser limpiado todo. Pero mucha gente ha escrito tu historia con tinta defectuosa, la hemos escrito, hemos cometido errores y quizás muchos han cogido ese borrador y lo han echado a un tacho de basura. Pero déjame decirte que el único que tiene tinta perfecta se llama Jesús. Y Él coge ese borrador tuyo, brother, así está en el tacho, lo saca y comienza a corregir esa historia. Y hay una historia nueva. Brother, yo vengo de un mundo fuerte, donde muchas situaciones me llevaron a que mi corazón se llene de odio. Tras la muerte de un familiar, y me resentí mucho con Dios. Para mí Él no existía. Vengo bregando de la calle. Llegué a liderar un grupo muy fuerte dentro de la ciudad, que cometimos muchos errores, muchas equivocaciones. Ya muchos de ellos hoy no están con vida. Algunos destruidos, presos, la mayoría muertos. Y no tuvieron la oportunidad que tú y yo tenemos de que esa tinta perfecta se escriba, porque no la quisimos aceptar en ese tiempo. Él me sacó de la desilusión, de la frustración, del valle del dolor, del valle del olvido. Allá no me habían echado con un hogar destruido, con sin ganas de vivir. Allá donde no te llama nadie, bro, donde tu celular no recibe un mensaje ni una llamada, donde no hay palabra de aliento, donde el amigo brilla por su ausencia, pero sí comentan tu situación sin saber tan siquiera cómo está tu corazón. Cobardes que se aprovechan de un error. Pero déjame decirte que allá Dios metió su mano y me sacó. Él cambió mi vida. Esto no es vida fingida, es vida real. Yo no sé dónde tú te encuentres. No sé si alguien dañó tu corazón, alguien te hirió, te echaron al olvido, pensaron, te subestimaron. Porque podrán robarte, podrán tirarte a un pozo, tu túnica la podrán destruir, podrán anunciar que está muerto, como anunciaron conmigo, pero nunca robarán tu sueño, nunca robarán el fuego que Dios depositó un día en tu corazón como lo depositó en el mío. Y aunque estemos en una cárcel, metidos creyendo que no podremos salir nunca más, de allá Dios nos saca como sacó a José de la cárcel al palacio a gobernar. Hoy Dios está sacando a esos José. Hoy está levantando y reviviendo sueños que un día la religión, la circunstancia, el sistema los quiso destruir, los mandó a un pozo, los vendió, los traicionó. Hoy está buscando corazones que sepan perdonarle en la gloria. Solamente tienes que volver a casa si estás lejos. Y si nunca le has dado tu vida a Jesús, decir: Jesús, aquí está mi vida y mi sueño. Hoy te acepto en mi vida como mi Salvador. Sé que te habla Jay Santos de Raza Guerrera. Tinta con defecto. Creo que te quedó claro, bro. Bienvenido a casa, bro.